Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 23 al 24, dice: Después subió de allí a Betel, está hablando de Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Tienes el versículo, Ira? De Tesalonicenses 5, del 12 en adelante. 12. Primera. Si no, ya lo encontré. Dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. El versículo se refiere tanto a la iglesia y a la congregación, pero refiere también a los que realizan la obra dentro de. Asimismo, en el versículo que leí de Eliseo, cuando se burlaban de él, y completándolo con 1 Tesalonicenses, del 5, del 12, quiero referirme a que a veces la burla no siempre va a ser con un chiste o con un apodo o algo por el estilo, o la falta de respeto, sino que también la falta de atención o otra cuestión puede ser una falta de respeto, y se nos manda a que respetemos a quien obra pues para Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Padre mío, por este día, porque nos has permitido reunirnos nuevamente para escuchar tu palabra. En tus manos dejamos, Padre mío, lo que viene siendo el servicio. Transmite tu palabra hacia nuestros corazones. Cambia lo que se deba de cambiar, Señor, y mejora lo que se debe de mejorar. Quita todo aquello que sea inútil en nosotros. Bendice al hermano que va a traer tu palabra, Padre bendito. Seas tú bendecido por sobre todo en todo, Señor. En tu santo nombre, amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, pues si no quieren que los bendigan, pues no los bendigan. Entonces, vamos a entrar en la palabra del Señor. Gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos. ¿Y se acuerdan qué vimos la semana pasada? Fue el de Isaac. ¿Eh? ¿A poco sí la escuchaste? Ajá. Sí, vimos la pregunta: ¿por qué te ríes? Demostrando, llevándonos a rever en nuestro corazón la razón por la cual muchas veces decidimos no creer en Dios, porque realmente la fe consiste en decidir. Acuérdense que la fe no es un objeto mágico o una ilusión ahí que anda en el espectro espiritual, pongámoslo así, sino es: yo decido en mi corazón, en mi vida, confiar en Dios. La fe sin obras es muerta. La fe no es un remedio mágico. La fe básicamente es una forma de vivir. Vivo de tal forma que mi vida demuestre que confío en Dios. Acuérdense que pues vimos ahí un poco acerca de la fe, y hoy vamos a básicamente recordar un poco de esto con la pregunta que está
ahí pegada con esa de Sara. ¿Sí se acuerda cuál fue la otra pregunta que Dios incluyó? Que fue más que nada una pregunta retórica, porque pues la respuesta parece obvia, o realmente es obvia. Sin embargo, también nos da a entender y a demostrar mucho del carácter de Dios y de nuestro carácter. ¿Sí se acuerda cuál fue la otra pregunta que Dios les hizo de forma retórica a Abraham? No le preguntó porque es cuando más bien le preguntó dónde está, pero eso fue antes. Luego le preguntó por qué se rió Sara, ¿no? Y dentro de esa pregunta, Dios hace otra pregunta. Ajá, va por ahí. Realmente en el idioma hebreo es lo mismo, pero la pregunta está en Génesis 18:14, que está ahí. Les repito, Dios le está preguntando a Abraham por qué se rió Sara, y en esa misma pregunta Dios introduce otra pregunta, que lo que demuestra el Señor ahí es realmente la esencia o el carácter omnipotente de Dios, donde dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En otras versiones dice: ¿hay algo imposible para Dios? ¿O hay algo que Dios no pueda hacer? ¿O hay algo demasiado? Así en el idioma más general sería: ¿hay algo demasiado grande para Dios? ¿Sí? Y Dios le dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Vea esto. O sea, Dios primero confronta a Abraham respecto a la incredulidad de Sara, y que ya antes había tratado con Abraham esa incredulidad acerca de reírse de lo que Dios había dicho. Pero en medio de esto Dios le dice: a ver, es que realmente piensa, ¿sí? O sea, considera y contesta: ¿hay algo que sea lo suficientemente grande, difícil, para que Dios no lo pueda hacer? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, realmente son de esas respuestas que no ocupas ni ponerte a pensar, ¿no? O sea, son preguntas básicamente obvias. O sea, es como: o sea, Dios, ¿cómo se te ocurre preguntar eso, no? Si hubiera algo imposible o incluso algo difícil para Dios, pues Dios no sería Dios. Nosotros tendemos a ver en Dios lo que puede hacer conforme a nuestras fuerzas, e incluso a los dioses que hacemos, ya sea de películas, de videojuegos, de entretenimiento, de lo que sea, como que hay diferentes dioses con mayor capacidad que otros, ¿no? Un dios que dice: yo no puedo hacer esto, le toca al otro dios, ¿no? O este poder es demasiado grande para mí como Dios, pero un milagro chiquito sí lo puedo hacer. Dios no. O sea, Dios es perfecto en todo lo que hace, y a Él no le cuesta nada. Realmente para Él nada es difícil, porque si hubiera una sola cosa para Dios que fuera difícil, entonces no sería Dios. Porque dentro del, vamos a decirlo así, definición de que Dios sea Dios, es que es básicamente perfecto en todo. Es decir, que no hay nada en Él, pero absolutamente nada para Él que sea difícil. Y esto a veces consideramos: no, es que para Dios es más fácil, no sé, curarme una gripa que curar un cáncer. Curar un cáncer es como que un milagro más grande que curar una gripa. ¿Por qué? Porque lo vemos, repito, con nuestros ojos, con nuestra percepción. Pero para Dios es lo mismo curar una pequeña gripa que crear la galaxia más impresionante. Todo lo hizo con el poder de su palabra. O sea, la Biblia no nos enseña que ni siquiera Dios tuvo que hacer como un esfuerzo de siquiera levantar la mano y decir: no, o créanse las aguas. No, solamente tuvo que hablar. Y realmente eso de que tuvo que hablar tiene una tendencia profética, a que es la palabra de Dios la que crea las cosas para nuestra enseñanza, porque Dios ni siquiera tuvo que haber pronunciado una palabra. ¿Sí logramos entender eso? O sea, Dios no tenía que decir nada para crear las cosas. Simplemente podían existir de la nada y ya. El hecho de que Él haya hablado tiene que ver más que nada para nuestra enseñanza, de que la palabra de Dios que está expresada ahora en la Biblia tiene poder. ¿Sí? Ahora, repito, la pregunta pues es obvia, la respuesta es obvia, ¿no? Es como que, pues sí, o sea, no hay nada difícil para Dios, es Dios. El punto es: ¿por qué Dios tuvo que preguntarlo? O sea, ¿por qué Dios tuvo que hacer notar eso? Que para nosotros
pues es como que cristianismo básico, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son las cualidades de Dios? Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y dices, ya, palomita, ¿no? Desde maternal 1. Que Dios todo lo puede, sí. Pero ¿por qué Dios tendría que ser enfático en preguntarle a Abraham, a aquel que incluso ya lo había obedecido, a aquel que incluso ya había salido de su tierra, a aquel que ya había pues hablado con Dios cara a cara, o sea, como un amigo? ¿Por qué Dios tuvo que preguntarle eso? A ver, Abraham, piensa realmente y pónganse el nombre cada ustedes, ¿no? Irán, ¿hay algo difícil para Dios? Porque nosotros, a pesar de que conocemos la respuesta, seguimos dudando. A pesar de que ya sabemos cuál es la respuesta, el conocimiento no se vuelve una verdad, no se vuelve algo vivo, sino simplemente, sí, yo sé que Dios todo lo puede, pero en mi caso es diferente, ¿no? Es como que Dios sí todo lo puede y siempre hay un pero, entre paréntesis. Cuando decimos, no, es que el Señor va a sanar o va a hacer eso, va a hacer tal cosa o va a hacer aquello, y a veces ponemos entre paréntesis un pero. Como que sí es cierto, Dios dice que me va a salvar, pero yo tengo que hacer eso. No, sí es cierto, Dios dice que vaya a la iglesia porque me va a bendecir, pero Dios dice que confíe en Él en medio de esta situación, pero Dios dice que va a traer paz, restauración, lo que sea, pero, y ese pero pues no está en la Biblia, ese pero lo ponemos nosotros. Hebreos 11:6, repito, recordando lo que dice Hebreos 11 respecto a la fe, ahorita vamos a ahondar más en eso, porque realmente esta pregunta nos lleva a ver, a recapacitar, a entender y encontrar sobre todo en dónde realmente está nuestra fe. ¿Sí? La pregunta anterior de Sara era para evaluar, pues, ¿a qué estás creyendo? ¿Por qué no crees? Y la pregunta ¿hay algo difícil para Dios? Realmente nos lleva a evaluar en dónde está nuestra fe. Hebreos 11:6, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, y sin fe, sin confianza, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11 es muy claro y dice, sin fe no vas a agradar a Dios. O sea, sin confianza en Dios es imposible agradarlo, porque es necesario que me acerque a Dios creyendo que Él realmente está ahí. Muchas veces nos acercamos a Dios o venimos incluso a la reunión o hacemos oración o X o Y sin creer realmente que Dios está ahí, sin creer realmente que Dios está enfrente de mí, escuchándome o incluso hablando conmigo. Y eso dice la Biblia, o sea, Dios no se agrada de eso, porque a veces hacemos como que le hablamos a Dios, pero realmente no lo creemos. A veces hacemos oración, pero realmente no lo creemos, porque la fe genuina no solamente es, yo sí creo que hay un Dios por ahí, yo sí creo en un ser divino, yo sí creo en una fuerza espiritual mayor. Eso no es fe. La fe es, yo pongo mi confianza en el Dios de las Escrituras, en el Dios de la Biblia, el único Dios vivo, santo y verdadero. Eso es fe. Mi confianza está en ese Dios, no en algún Dios que me enseñaron, no en una fuerza, no en X, lo que sea. Porque a veces sí creemos de forma general que existe alguna fuerza divina, pero hasta ahí lo dejamos, no lo personalizamos, no lo llevamos a que realmente este Dios es el que ya se ha revelado en las Escrituras. Entonces, vamos a responder rápidamente, porque en Lucas 1:37, el ángel se presenta delante de María. María le dice, a ver, espérame, no he conocido varón. Cuando el ángel le dice, concebirás, y dice, pero yo no he conocido varón, no he tenido relaciones con nadie. ¿Cómo será esto? Y el ángel le explica cómo Elizabeth, su pariente, aún en su vejez, tuvo un hijo, que pues es Juan el Bautista. Y esta historia tiene mucho paralelismo con Abraham y Sara, porque utiliza el ángel una frase que dice, porque nada hay imposible para Dios. En Lucas 1:37, porque no hay, o sea, más bien porque nada hay imposible para Dios. Es demasiada la similitud que hace el ángel con respecto a lo que Dios había preguntado anteriormente. ¿Hay algo difícil para Dios?
Entonces, yo le quiero poner, porque luego nos pueden agarrar de bajada, simple y sencillamente dos cosas en las cuales sí son imposibles para Dios. Imposibles en el aspecto moral, imposible en el aspecto de su naturaleza. No imposible de que Él no tenga la capacidad, más bien no tenga la fuerza para, sino que es moralmente imposible que haga esto. Una está en Tito 1:2. Quiero que vea las únicas dos cosas que la Biblia es muy clara o enfática que Dios no hace ni hará y que es imposible que pase. Tito 1:2 y vaya buscando Santiago 1:13 también. Tito 1:2 y Santiago 1:13. Tito 1:2 dice: estamos seguros en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y dice que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, hay algo en lo cual Dios es imposible que haga. Una es mentir. Dios no va a mentir. Dios es imposible que mienta. O sea, ni siquiera es que sea difícil, Él no lo va a hacer. Porque todo lo que concierne a Dios, toda su naturaleza radica en la verdad. Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una verdad, no es como que, es que yo tengo mi opinión, mi verdad, Dios tendrá la suya. No, solo hay una verdad y es la que Dios dice que es verdad, no la que yo crea que es verdad. ¿Sí? Porque si no, haríamos a Dios mentiroso. Y en Primera de Juan dice: todo aquel que dice que no miente, que no ha pecado, le está haciendo a Dios mentiroso. Y repito, la Biblia dice que Dios no miente. Y ahorita vamos a ir más para allá, ¿no? Porque hay veces que creemos o tenemos falsas seguridades o llegamos a decir: pero es que Señor, tú dijiste, pero es que tú dijiste aquello y no lo prometiste, entonces ¿qué? ¿Dios me mintió o qué? A veces creemos que porque no llegó cierta promesa o cierto milagro o cierta cosa a mi vida, Dios me engañó. A veces creo que porque vine a la iglesia y saliendo, pues no fui bendecido como yo imaginaba, pues Dios me mintió. A veces porque vine a la iglesia y pues realmente no sentí nada diferente, no sé, ni cosquillitas, ni siquiera que se me enchinó la piel. Entonces Dios miente, porque dice la Biblia que donde están nosotros en reunión en su nombre, ahí Él está Él. Y pues yo no sentí nada a Dios, entonces Dios miente. Pero hay que irnos, repito, primero a la verdad y después evaluamos nuestras experiencias. Porque tendemos a radicar o poner nuestra fe en mi experiencia. Es que a mí me fue así, yo hice esto, a mí me pasó así, por lo tanto, mi verdad es esta. Y no. Tenemos que ir a lo que dice la verdad primero, a la verdad establecida, a la verdad verídica, a la verdad que está en la Biblia, y después mi experiencia la voy a evaluar sobre eso, no al revés. Porque desde las experiencias y después le añado un poco de verdad, es donde se crean las sectas, es donde se crean las falsas religiones, es donde se crean los falsos pensamientos que van en contra de Dios y que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Dios. Segunda cosa que es imposible para Dios, ahí está en Santiago 1:13, léalo y dígame qué es imposible para Dios. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué? Hablen con confianza, es que no me se escucha. Ser tentado por el mal. O sea, cuando decimos, es que pequé porque Dios lo permitió, Dios me dejó, Nel. Es que a quien le dan pan que llore y Dios me puso el pan, mentiras. Es que Dios me puso en esta situación y pues ahí voy y la metí las 3, 4 patas y pues Dios lo dijo. No. Es como Adán, a ver, Adán, ¿qué hiciste? No, Señor, pues la mujer tú me diste, a ver, espérame. O sea, me está echando la culpa a mí de que yo hice lo malo. Dios no va a tentarte, ni va a tentar, ni va a permitir, ni te va a dar permiso de que hagas lo malo. Ponlo como quieras, con la pintura que quieras, con el nombre que quieras,
pero Dios nunca te va a dar permiso para hacer lo malo. Que Dios deja es porque Él dice en Romanos 1, y léalo ahí del 15 en adelante, dice, o sea, tú no me consideraste a mí, pues ve y haz lo que tú quieras. Pero no es que Dios diga, ay, no, sí, te doy permiso de ir a pecar. Es distinto. Dios nunca nos da ni nos dará permiso para ir a pecar. Simplemente nos deja a nuestro terco y duro corazón. Y así lo dice la Biblia en Romanos. Los entregó, hagan lo que quieran, a una conciencia corrompida, a un corazón endurecido, a un corazón entenebrecido, lejos de Dios, que no considera a Dios, que se vuelve a que hace ídolos de reptiles, de aves, de cualquier cosa que se encuentre en la calle, hace ídolos por no tener a Dios en su mente. Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, esa es tu opinión, quédate con ella. Eso es lo que tú crees, pues quédate con ella, pero no es que Dios te dé permiso. Entendamos eso. Porque a veces, repito, malentendemos de que, ok, pequé, Dios lo permitió. Entonces, indirectamente le estoy echando la culpa a Dios. Dios es imposible que sea tentado para hacer lo malo. Al mismo tiempo, Él no va a tentar a nadie. Las tentaciones tampoco las provee Dios. Ahí dice Santiago, Dios no es tentado para hacer lo malo, ni Él tienta a nadie. Pero se nos han enseñado que vienen las pruebas, vienen las tentaciones y que Dios las permite, pero no vienen de Dios. Nacen del mundo, del diablo, pero yo diría que el 90% de esas tentaciones nacen de nosotros. Porque ahí mismo en Santiago, usted sígale leyendo, dice, ¿qué es el pecado? El pecado simplemente nace de cuando yo veo algo, deseo algo, en mi interior está el deseo por hacerlo y cuando lo hago, pequé. Santiago, se lo estoy parafraseando, pero Santiago no mete para nada al diablo. Santiago dice, yo pequé porque de mi deseo, de mi propia naturaleza, él maneja y dice concupiscencia, que es básicamente mi deseo carnal. De mi propio deseo carnal, yo hago lo que no está bien. Por eso muchas veces somos tentados aún de nuestra propia naturaleza, no de Dios. De Dios no viene nada malo. Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? O sea, Dios no puede, no hay nada que sea muy grande para que Dios lo haga. Pero hay dos cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Una, básicamente, es mentir, y otra cosa es ser tentado por lo malo. Entonces, vamos a entrar ya al eje central del mensaje. Todo lo demás, esto fue introducción. Tenemos que entender esto y que se nos meta en la cabeza. Así, taládrelo en su corazón, porque si no, nuestra fe va a estar distorsionada. No hay nada imposible para Dios, ¿ok? Pero ojo en esto, solo es posible lo que Él ha dicho. Para Dios solamente va a ser posible lo que Él ha dicho que hará. ¿A qué va esto? A que muchas veces nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia está en que Dios hará cosas que no ha dicho que haría. Muchas veces ponemos nuestra confianza en es que Dios dijo que me iba a bendecir. A ver, ¿pero cómo? Es que Dios dijo que me iba a dar tal dinero, tal recurso, tal cosa. A ver, ¿cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Es que Dios dijo que me iba a salvar de esta forma. ¿Dónde lo dijo y cómo lo dijo? Porque repito, solamente, y le repito, taladralo en su corazón, solamente es posible lo que Dios ha dicho que es posible. No le podemos atribuir a Dios cosas que Él no ha dicho que haría. No podemos reclamarle a Dios cosas que Él jamás dijo que haría. Porque, repito, es lo que el enemigo y es lo que aún nosotros usamos para excusarnos de decir no hay Dios. Porque nos inventamos falsas promesas, falsos milagros, falsos deseos, y cuando no vemos que nada de eso sucede, decimos, pues no es cierto, no hay Dios. No hay Dios.
Porque, así como un ejemplo general, a mí me han dicho que si voy a la iglesia y me esfuerzo, Dios me va a bendecir, así que pues voy un domingo, pero salí y sigo con los mismos problemas, sigo con las mismas deudas, sigo con los mismos pendientes, pues ahí está, ¿no qué? Entonces Dios no existe. ¿Por qué le atribuimos a Dios cosas que Él explícitamente no ha dicho? O si las dijo de otra forma. O si las dijo, ahorita vamos a ver, las dijo bajo ciertas condiciones. Miren, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero para no hacer largo el mensaje, más de lo que ya está. Vamos a ver rápidamente falsas promesas que Dios no ha dicho con lo que sí ha dicho. Y nada más vamos a ver dos cosas. Una falsa promesa que a veces nos inventamos es esta: Dios me va a hacer rico, me va a proveer de los recursos que yo quiero y necesito, como un carro, casa, celular, videojuegos, etc. Y a veces decimos, no, es que Dios quiere que viva bien, pues me va a dar un carro, me va a dar una casa, me va a dar todo lo que yo quiera, porque Dios lo prometió. ¿Quién dice amén? Vamos a ver qué dice la Biblia, la verdad, no mi experiencia, no la experiencia de otro, no lo que yo opine. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Proverbios 15:16, Nueva Versión Internacional. Dios dice a través del hombre más sabio del mundo, el hombre que tuvo sabiduría de Dios, dice: más vale tener poco, en otras versiones es casi nada, pero con el temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias. Esa es la verdad. En ninguna parte usted va a encontrar que Dios ha prometido que nos va a hacer ricos, que Dios ha prometido que nunca tendríamos escasez. Pablo en Filipenses, él mismo dice: miren, yo sé vivir en abundancia y en pobreza. Yo sé tener y también no tener. Dice: en todo y para todo estoy enseñado. Dios nunca prometió esas cosas. Entonces, cuando yo le exijo, digo, no, es que Dios me prometió que voy a tener el mejor trabajo del mundo y no lo obtengo, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o mía? Porque si Dios no lo dijo, entonces es imposible que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque Dios no va a mentir. Yo me invento cosas que Dios no ha dicho. Es ahí donde empiezo a tener problemas con mi fe, porque mi fe está puesta sobre una creencia mía, no sobre una verdad de Dios. Segunda promesa, entre comillas, dice: Dios me va a sanar de toda enfermedad, nunca sufriré ningún martirio, ningún problema, ninguna situación que me cause sufrimiento, porque Dios lo prometió. Soy un guerrero valiente, victorioso, que vive en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Oh, ya no está miedo, ¿verdad? Juan 16:33, misma versión, Nueva Versión Internacional. Jesús, que es la imagen del Dios invisible, dice: yo les he dicho estas cosas, es decir, toda la enseñanza, para que en mí hayan paz. Para que ¿quién? En Jesús encontremos la paz. Y dice: en este mundo tendrán aflicciones. En ningún momento dice: puede que, a lo mejor, si se portan mal, si no hacen oración. No, Jesús les deja claro: en este mundo van a sufrir. Y eso es verdad. Es más, si lo quiere poner así, es una promesa de Dios, porque Él lo ha dicho y lo afirmó: en el mundo vas a tener aflicción. Pero en esa promesa dice: pero anímense, porque ¿quién venció al mundo? ¿Yo? Porque Jesús dice: yo he vencido al mundo. Es decir, Dios dice: miren, yo ya le gané al mundo, ya le vencí al mundo, pero ustedes van a seguir sufriendo. Confíen, anímense, descansen en Jesús, porque Él ya venció al mundo, pero en ningún momento dice: no van a sufrir, no van a padecer. Hay quien por ahí dice: si la bendición consistiera en no pasar aflicciones, no pasar problemas, el hombre más maldito del mundo sería Pablo y Job.
Porque Job fue uno de los que más sufrió, todo un libro dedicado al sufrimiento. ¿Y por qué? Porque Dios, vamos a decirlo así, lo presumió. Porque Dios se lo puso en bandeja de plata al diablo y dijo: mira, aquí está mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso del Señor. Y le fue en feria. Pero ¿en qué pecó Job? ¿Pero qué hizo? Pero es que no andaba bien, andaba mal, ¿qué estaba haciendo? Y otro hombre, Pablo, que después de haberse convertido al Señor y ser tan radical en su predicación, él mismo, repito, dice ahí en las Escrituras, cuando está defendiendo su ministerio, dice: yo he sido perseguido, he sido encarcelado, he estado básicamente en una fosa pues de heces fecales, ahí enterrado, naufragué varias veces, le mordió una serpiente por si no le faltaba problema en ese naufragio, fue azotado, y no 40, porque 40 ya era como considerado como que un casi te quiero matar, sino 39, no más. Todo eso sufrió el apóstol del Señor. Pablo pudo haber dicho: a ver, Señor, pues tú me prometiste que contigo hay vida abundante, tú me prometiste que contigo están las promesas, tú me prometiste que me ibas a cuidar, que me ibas a amar, que me ibas a honrar. Repito, a veces nos hacemos falsas ideas de cosas que Dios no ha dicho. Por eso, otra vez recordamos, ¿hay algo difícil, hay algo imposible para Dios? No, pero Él solo va a hacer lo que Él ha dicho que haría. Porque es que de verdad somos, y me incluyo, o sea, somos tan fáciles y tan ligeros para decir: si nada hay imposible para Dios, pues que me haga millonario, pues que me dé el mejor carro, a ver si es cierto que es Dios. Pues Él dijo que me iba a bendecir, entonces yo le voy a dar de diezmo tanto para ver que me regrese tanto, porque Él dijo que sería bendecida mi artesa de amasar, y todo lo que iba a ser bendecido. Entonces yo le voy a dar mucho de diezmo para que Él me regrese. Y pretendemos como que hacer una transacción con Dios, ¿no? Da tanto, Él te regresa tanto. Entonces si yo 10, me regresa 100, pues me conviene, ¿no? Doy 1000, me regresa 10,000. Doy 10,000, me regresa 100,000. Entonces sí conviene con Dios, ¿no? Y a veces lo queremos usar como un banco, cosas que Dios no ha dicho que haría. Y son precisamente esas lagunitas en las cuales nosotros no entendemos, no entramos porque no estudiamos, donde los falsos maestros se ocupan de engañarnos. De decir: ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres tener bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo? Pues dice la Biblia: dame y yo te daré. Entonces trae aquí lo que traigas, trae tus ofrendas, saca tu billetera, saca lo mejor del trigo, del mosto, de lo que traigas, y Dios te va a bendecir. Y eso a qué apela: a nuestro sentido de me conviene esta transacción. Apela al querer más, apela a esa hambre por más riquezas. Por eso les va bien a estos falsos profetas. Y otra cosa, ciertamente miren, la Biblia está llena de promesas, léala y ahí les va a encontrar. Pero hay muchas promesas, y yo diría que la mayoría de estas, si no es que todas, están condicionadas. Porque es muy fácil decir: no, Dios prometió que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí lo prometió, pero tiene condiciones. Dios prometió que me iba a bendecir, sí, pero tiene condiciones. Dios prometió que todo me saldrá bien, sí, pero tiene condiciones. Y nos quedamos, repito, con verdades a medias, porque lo que a mí me gusta es la bendición, no la condición. A mí lo que me gusta es lo que Dios me va a dar, no lo que yo tengo que hacer. Una de las promesas, bueno, no es promesa, sino es la salvación. La salvación, eso sí, sí o sí, no está condicionada. La salvación le pertenece única y totalmente a Dios. No hay nada que tú ni yo podamos hacer para que Dios nos salve. La salvación radica, surge, se origina en Dios. Simplemente nos dice: cree. Y ya. No es que, Señor, si hago tal oración, si repito tal cosa, si voy a la iglesia tantas horas, si leo o hago oración tantas horas, si no sé, hago buenas obras, si sirvo a mis hermanos, ¿me vas a salvar? No. La salvación es lo único que Dios ha dicho, depende de Él, es por su gracia. Pero muchas promesas sí están condicionadas a lo que yo voy a hacer. Y ojo,
pues tiene que ver con promesas de Dios generales, vamos a decirlo, reglas morales que aplican para todos. Hay reglas específicas que aplican solo para sus hijos. Porque yo les he contado esta historia que nace de una experiencia, pero que se origina o responde a una verdad de un conocido, no sé cómo llamarlo, ya está grande, no es cristiano, no cree en Dios, pero siempre le ha ido bien en los negocios, siempre le ha ido bien. Entonces, no sé cómo estuvo el asunto que un día platicó que su papá lo trataba mal, su papá pues, le trataba mal. El punto es que este señor dice: yo nunca le falté respeto a mi papá, yo nunca, jamás le levanté una mano, dije nada en contra de él, lo obedecí y aun cuando pude lo ayudé. ¿Y eso a qué responde? A una verdad general de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Qué dice? Para que tengas largos días sobre la tierra. Estos largos días no solamente implica para que vivas muchos años, sino para que vivas bien y muchos años. Y esa es una promesa de Dios general. Es como una regla moral general de parte de Dios que aplica para todo, pero está condicionada. Así que tú no puedes esperar, hijo o hija, que te vaya bien en la vida, seas cristiano o no, si le rezongas, si desobedeces, si peleas, si aún le faltas el respeto a tus papás. Aún si es de broma, ¿sí? Si le faltas el respeto a tus papás, no esperes para nada que te vaya bien en la vida, ¿sí? Aún si vienes a la iglesia, aún si lees la Biblia, aún si das tus diezmos, aún si consigues y estudias lo mejor, si no respetas a tus papás, no esperes que te vaya bien en la vida. Alguna de las promesas condicionadas de parte de Dios para que entendamos que Dios solo va a hacer lo que Él ha dicho que haría. Dice la Biblia, o bueno, se entiende, Dios ha prometido que iba a bendecir lo que hacemos. Dígame, ¿sí o no? Dios ha prometido que bendecirá todo lo que hagamos. Sin miedo. Sí lo ha prometido, ¿sí? Él ha prometido que iba a bendecir lo que hagamos, pero está condicionado. Primera de Crónicas 22:13 es un ejemplo de esa condición. Iba a poner Deuteronomio 28, porque Deuteronomio 28 está lleno de bendiciones, pero todas están condicionadas. Son un montón, pero para no concentrarme en eso, nada más puse algunos ejemplos. Uno de ellos está en Primera de Crónicas 22:13, donde Dios le dice a David, el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, le dice: serás prosperado, o sea, te va a ir bien, tendrás abundancia. Esta es la promesa, ¿no? Que Dios le diga: ¿sabes qué? Gerson, Gaby, Luis, Susan, serás prosperado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y eso nos gusta. Pero, a ver, hay una coma y hay un sí. Cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, cobra ánimo, no temas ni desmayes. O sea, Dios le está diciendo a David: vas a ser prosperado, te va a ir bien, serás bendecido, pero si cuidas de poner por obra, es decir, de hacer todo lo que te he mandado. Entonces, ¿Dios ha prometido que nos va a bendecir? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando haga lo que Él ha dicho que haga. Dios no va a bendecir mis tonterías. Dios no va a bendecir mis pecados. Dios no va a bendecir mis errores que surgen lejos de Él. Dios va a bendecir lo que yo haga, que Él dice que haga. ¿Vamos bien? Porque mis decisiones tienen que surgir precisamente de lo que Dios dice que haga. Es que ¿cómo espero que Dios bendiga algo que Él ha dicho claramente eso no está bien? ¿Cómo espero que Dios apruebe y dé permiso y aparte abone a la causa de algo que va en contra de Él? Yo no puedo esperar que Dios bendiga una relación que va en contra de Él, sea adúltero, fornicación, extramarital, como lo vea. Dios no lo va a bendecir porque va en contra de Él.
Dios no va a bendecir un empleo o un trabajo pues básicamente que se dedique a romper la ley. Porque Dios no va a apoyar algo que no surja en Él. Dios no va a bendecir nada que no surja de hacerle caso a Él. Otra promesa, pregunta. ¿Dios nos cuida del enemigo? Entiéndase, el diablo, los demonios. ¿Dios nos cuida? ¿Ha prometido que nos cuidaría? Sí. Pero, Santiago 4:7, hay una condición. Porque miren, a los del mundo, Dios no los cuida del diablo. ¿Sabe por qué? Porque son hijos del diablo. Hacen lo que su papá el diablo les dice. Así que Dios no se ocupa de los hijos de otro. El ejemplo que pusimos, ¿no? Dios no se va a ocupar de los hijos del diablo. Dios se ocupa de sus hijos. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo va a huir de mí. Me va a tener miedo, entre comillas, ¿no? Va a salir corriendo lejos de mí. Pero ¿cuál es la condición? Que me someta a Dios. Que tengo que estar sometido bajo la voluntad, bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Y que resista. Esa es la condición por la cual Dios pone para que nos cuide y nos proteja del diablo, del enemigo. Ve cómo a veces, no sé, uno se quiere meter a la boca del diablo y decir: Dios me va a cuidar. O sea, ¿dónde dice eso en la Biblia? Tenemos que, ¿por qué? Porque sí, ciertamente, para Dios es posible, no es difícil para Él cuidarnos del diablo en la boca del diablo. Pero es que Él nunca ha dicho eso. ¿Sí me entienden? Él nunca ha dicho: ve y métete a la boca del diablo, ve y métete ahí con el enemigo, ahí convive con él, que al cabo yo te voy a cuidar. Él no lo ha dicho. Él dice: sométete a Dios, haz su voluntad, haz lo que Él dice que es bueno, resiste al diablo, es decir, manténlo de lejos. Ahí es cuando Dios dice: ahí yo te cuido, ahí yo te doy la fortaleza. Por eso es que esta pregunta parece torpe, porque es muy obvia. Sí, para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios, pero es solamente posible lo que Él dice que es posible. Dios ha prometido que Él proveerá, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y estamos seguros en eso y decimos, cuando tenemos situaciones difíciles, adversas: tranquilos, Dios va a proveer. Cuando nos encontramos en una situación de escasez, ya sea económica, social, física, tranquilos, Dios va a proveer. Pero Filipenses 4:19 también, o sea, no es nada más de que, sí, mira, te doy todo lo que quieras. Malgastaste todo tu dinero, te fuiste a gastarlo en, no sé, en juegos, en diversión, en casino, en bebidas, hiciste un despilfarro de dinero y dices: pero confío en Dios, me va a proveer. Vea lo que dice Filipenses 4:19: mi Dios proveerá. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. En la otra dice suplirá. Es la misma palabra, suplirá o proveer. Mi Dios pues suplirá, o mi Dios proveerá, dice, todo lo que se les antoje. ¿Qué? Todo lo que falte o todas nuestras necesidades. No es lo que a mí se me antoje. Dios no ha prometido que me va a proveer el último carro del año. Dios no ha prometido que me va a proveer el último iPhone. Dios no ha prometido eso. Dios, se lo voy a leer todo de corrido. Dice: mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este conforme incluye tanto lo que Dios va a proveer como las necesidades. ¿A qué se refiere esto? Es decir, todas mis necesidades que surjan de mi servicio a Cristo, Dios las va a proveer.
todo lo que me haga falta para servir a Jesús, Dios lo va a proveer. Por eso dice, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque a veces lo usamos, ok, en Cristo hay mucha riqueza, mucha gloria, pues Dios me la va a dar. Pero es que también la parte de las necesidades tienen que surgir de lo que yo estoy sirviendo a Dios. Si yo gasto mi dinero en puras tonterías, cosas que a lo mejor no necesariamente son pecado. Si son pecaminosas, ahí sí, de a tiro, miren, para nada que Dios te va a proveer. Pero hay cosas que no son necesarias, tampoco pecaminosas. Tenemos que ser buenos administradores, porque en esas cosas también dice Dios, yo no prometí que te iba a proveer para eso. A ver, tener el último iPhone Pro 17 Max de 1 terabyte, que cuesta 60 y tantos mil pesos, ¿no? ¿Es una necesidad? ¿Es pecado también comprarlo? Pero Dios no ha prometido que suplirá para eso. ¿Entendemos eso? Dios no ha dicho nada que va a proveer para eso. Explícitamente no para un iPhone, no lo ha dicho, pero todo lo que concierne a cosas que no son necesidad. ¿Sí? Por eso nos lleva a también ser buenos administradores. Porque yo no voy a hacerme una falsa promesa de que Dios me va a suplir aun si yo malgasto. Dios no lo ha prometido. Y cuando no viene y reniego de Dios y digo, pues no voy a la iglesia, voy a trabajar porque Dios prometió que me iba a suplir, pero no tengo dinero, pues sí, pues lo andas malgastando. Y Dios eso nunca lo dijo. Y estás tú haciendo mentirosa a Dios. Entonces, ¿quién está mal, tú o Dios? Porque dice la Biblia, Dios no miente. Entonces, si Dios no me está supliendo para mis necesidades y necesidades básicas como el alimento, un lugar donde dormir, un lugar donde comer, ¿qué está pasando? ¿Quién está fallando? Porque de principio ya sabemos que Dios no miente. Y si Él ha dicho que va a proveer para esas necesidades, pero no están habiendo provisión, es porque yo estoy malgastando la provisión que Dios está mandando para eso. ¿A qué? Dios dice, te doy para comer. Tú lo recibes, gracias a Dios, porque tengo para comer, pero lo voy a usar para irme a gastar en zapatos. Y Dios dice, bueno, muérdele al zapato entonces. ¿Sí me entienden? Dios cumple. Nosotros somos los que hacemos a Dios mentiroso, porque cuando ya le quiero morder al zapato y no me gusta, ay Dios, pues tú dijiste que me ibas a dar para comer, dame para comer. No, no me vas a dar, bueno, yo tampoco te cumplo, no voy a la iglesia, voy a trabajar. Y ahí sí, ¿no? Bien bonitos. Renegando de lo que supuestamente Dios ha dicho que haría. Ya último ejemplo, porque hay más que ver todavía. Dios ha prometido que nos dará lo que le pidamos. A ver, piénselo, Dios ha prometido que nos dará lo que le pidamos. Acá dicen que sí. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que más o menos? Otra vez se va la pregunta. ¿Dios ha prometido que nos dará todo lo que le pidamos? Como que sí, como que no, como que sí. Ajá, lo ha prometido, muy bien, eso, la Biblia, muy bien. Pero también tiene su cláusula. Santiago 4:3. Dios ciertamente, ¿lo puede decir otra vez, hermana? Con fuerza. Todo lo que pidieres. Otra vez. Todo lo que ya me revolvió. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Okay? También Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre al Padre les será dado. Y dice, en eso será glorificado el Padre, en esto glorificará el Padre al Hijo, en que den y hagan todo lo que le pidan. Pero eso también tiene, repito, una condición. Porque Santiago, como que nos dicen, espérenme, ¿no? Como que hace falta que Dios puntúe algo ahí claro, porque luego queremos, no, Señor, yo de verdad creo que me vas a dar el Ferrari. Lo creo, Señor. Que me harás el TikToker más famoso. Lo creo con todo mi corazón, Señor. Que seré un gran influencer haciendo bailecitos ahí. Porque tú lo has prometido y te lo estoy pidiendo en oración, Señor. Lo creo, lo recibo. ¿No? Y Dios dice, Santiago 4:3, piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal.
para gastar en sus deleites. Ahí Dios está diciendo, ok, te voy a dar todo lo que pidas, pero de eso que pidas, usa la palabra creyeres. No es solamente lo creo mucho, lo recibo. No, acuérdense que la palabra creer tiene que ver con confianza. Señor, yo confío en ti, en lo que tú has dicho. Entonces, un hijo confía en su papá, ¿verdad? Y el papá no le va a dar al hijo algo que le haga daño, porque el hijo está confiando en el papá. Si yo le doy a mi hijo, que es un bebé, básicamente un carbón encendido, él lo va a agarrar con la mano y se lo va a meter a la boca. Está confiando en que lo que yo le voy a dar o lo que lo va a meter. ¿Sí? Es lo mismo que Dios está diciendo. Todo lo que me pidas, tienes que confiar que yo sé si te lo voy a dar o no. Porque a veces pides mal. ¿Y cuándo es cuando pedimos mal? Cuando pedimos para satisfacer mis propios deleites. Por eso, ¿le estás pidiendo a Dios la mejor ropa? ¿Para qué? ¿Le estás pidiendo a Dios el mejor celular? ¿Para qué? ¿La mejor casa? ¿Para qué? ¿El mejor carro? ¿Para qué? ¿El mejor trabajo? ¿Para qué? Porque Dios, y ojo en esto, Dios sí va a bendecir todo lo que hagas pensando en un servicio para Él y para tus hermanos. Eso sí o sí lo va a bendecir Dios. Por eso, la fe verdadera, porque hay fe fingida, Pablo le dice a Timoteo, veo en ti que no hay una fe fingida, porque hay fe fingida. La fe verdadera, lo que yo creo de Dios, va a descansar, va a reposar solo y nada más en lo que Dios ha dicho. La fe solo va a descansar en lo que Dios ha dicho. Hebreos 11:1, algunos ya se lo saben, dice es pues la certeza la convicción de lo que no se ve. Y dice, no lo veo, pero yo lo creo, Dios me lo va a dar, es mío, lo recibo, lo pido por fe, lo declaro, viene a mí, ya lo estoy visualizando, ya lo veo. Eso es metafísica, no es fe. Porque la fe, dice, es una certeza, es decir, yo sé que eso va a llegar. Yo sé que puede que llegue, eso no es fe. Fe es, yo sé que sí va a llegar. ¿Por qué? Porque dice, es tener confianza en lo que espero, que estoy esperando. Si yo digo que tengo fe que Dios me va a dar el último iPhone, pues Dios no lo ha dicho. Entonces puede que sí, puede que no. Eso no es fe, porque la fe es una certeza completa. ¿Y en qué cosas sí puedo poner realmente esto? Sí es una confianza completa en lo que espero. ¿Qué espero? Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, entiéndase la Biblia, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia nos va a dar la esperanza. Las palabras de Dios nos va a dar la esperanza. Y mi fe va a reposar en esa esperanza que surge de lo que Dios ha dicho. No de lo que yo pienso que Dios puede que hará. Eso no es fe. Eso no es fe. Así que mucho cuidado, repito, cuando dices, es que Dios me dijo. Esta frasecita tiene no mucho tiempo, pero sí se fue muy famosa en tiempo de las apostolitis y profetitis, que todo el mundo era apóstol, de repente todo el mundo era profeta. Dios me dijo, Dios me dio una palabra, y ya todos empezaron a hablar muy ligera, Dios me dijo. Vieran que hubieran dicho esas palabras en el Antiguo Testamento, ¿cómo les iban a dar a pedradas? Porque no era cualquier cosa decir Dios me dijo. Y somos tan ligeros. Hay gente que se acerca con el pastor a decirle, Dios me dijo que me fuera a otra iglesia. ¿Qué esperan que les diga el pastor? No, ¿cómo crees? El pastor le va a decir, pues si Dios te dijo, pues vete, ¿qué voy a hacer yo en contra de lo que Dios ha dicho? Un pastor comentaba en sentido de burla, pero lo decía, hay gente que viene a pedirme consejo por lo que Dios ya le dijo. O sea, llegan y dicen, pastor, es que Dios me dijo que deje a mi mujer, ¿cómo la ve?
¿no? Y el pastor dice, ¿para qué me vienes a pedir consejos si el Dios más sabio de todo el mundo que hizo la creación ya te dijo que hicieras eso? ¿Qué esperas que yo te diga? Pero es que sabemos que Dios no nos habla, sabemos que Dios no nos dice nada. Por eso, entre comillas, vamos pintando una imagen de santidad. Es que Dios me dijo, pastor, que haga esto. Por eso, otra vez recalco, para Dios todo es posible. Y ojo en esto, pero solo va a hacer lo que Él ha dicho que hará. Dios nunca va a hacer nada que Él no ha dicho que haría. Segunda de Corintios 1:20. Ya vamos entrando en la conclusión. Dice, en la igual Biblia de las Américas, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, es decir, hay muchas promesas de Dios, dice Pablo a los Corintios, en Dios, en Él son sí. Es decir, en Dios todas las promesas son sí. Dios ha dicho que Dios prometió esto, Dios ha dicho que haría esto, es un sí, sí lo va a hacer. También dice, por eso también por medio de Él, por medio de Dios, amén. Es decir, así será hecho. Otra vez vuelvo a enfatizar, por medio de Dios, todo lo que Dios ha dicho se hará. Y termina diciendo, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Es decir, que Dios ha prometido cosas, las va a hacer. Por medio de Él, las va a hacer. Para la gloria de Él, las va a hacer en nosotros. Para que todo lo que Él ha prometido que hará y que lo va a hacer en nosotros, pero eso que Él haga no es para que digan, mírenme cómo Dios me ha bendecido, mírenme cómo Dios me dio el último reloj, mírenme cómo traigo el iPhone más nuevo, el Samsung más nuevo, el celular más nuevo, el carro más nuevo, miren mi casa, qué bonita está. No, dice, todo eso que Dios hace en ti, con sus promesas, son para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, para la honra de Dios. Y si Dios te dio el último carro, pero no eres capaz ni de dar un pequeño rayo, una ayuda a alguien, entonces a ver, ¿eso es para la gloria de Dios? Regresamos a Lucas 1:37. Por eso es bueno, les animo a que estudien la Biblia. Miren, yo sé que no todos pueden, ¿no? Pero si de pronto tienen la oportunidad, tómese el tiempo de querer indagar un poquito más en lo que Dios ha dicho. La Biblia es completa, no le hace falta nada, pero hay veces que las traducciones textuales pueden esconder ciertas cosas que a lo mejor no están tan visibles. Ya está ahí en Lucas 1:37, perdón. ¿Qué es lo que dice? Está cortito. Porque nada hay imposible para Dios. Eso que el ángel menciona, repito, es una connotación hacia el milagro que Dios hizo en Sara y Abraham. Luego de que el Señor le dijera a Sara, ¿por qué te riste? Dios dice, hay algo para Dios muy difícil. En la traducción textual es básicamente lo mismo que está diciendo el ángel. Para Dios no hay nada imposible, solamente que en lugar de preguntarlo, en pregunta retórica, lo está afirmando. Pero vea, la traducción más literal de lo que dice ahí, de que nada hay imposible para Dios, es porque no será imposible para Dios ninguna palabra. Se lo repito otra vez, hay cosas que a mí me emocionan, ¿no? Pero ahí lo que dice textualmente, porque no será imposible para Dios ninguna palabra. Nos está dejando más claro que Dios solo va a hacer y solo hace lo que Él ha dicho que haría. Aun cuando nuestros ojos no lo vean, aun cuando nuestra mente no lo vea, aun cuando no lo crea, Dios va a hacer lo que Él ha dicho que haría. Porque la voluntad de Dios se va a cumplir conmigo, sin mí o a pesar de mí. Entonces, el mensaje que Dios le dio a María era palabra que venía de Dios. Por eso ninguna de ellas se iba a quedar sin cumplimiento.
Lo que Dios le dijo a María que iba a pasar, se cumplió. Lo que Dios le dijo a Moisés que iba a pasar, pasó. Lo que Dios le dijo a David que haría, lo hizo. Lo que Dios le dijo aún a los hombres, si te apartas de mí, va a pasar esto, pasó. Lo que Dios le dijo por medio de Elías, de Eliseo, de los profetas, de Isaías, Jeremías, se cumplió. Aún cuando mataron a sus profetas, la palabra de Dios se cumplió. Hay cosas que para nuestra mente parecen y son imposibles, pero son posibles para Dios, porque Dios no va a dejar nada sin cumplir en cuanto a todo lo que Él ha decidido que se haría. Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho que hará, con nosotros o sin nosotros. Por eso, esta palabra, repito, esta pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? No solamente seamos muy ligeros, sí, todo es posible para Dios, no hay nada difícil para Él, sino ¿por qué fue necesario que Dios la preguntara? ¿Por qué fue necesario que Dios interviniera e hiciera esa pregunta retórica? Porque nuestra dureza, nuestra fe flaqueante, o que va de aquí para allá, tiende a, esta es mi opinión, esta es mi verdad, Dios tendrá la suya, pero yo me quedo con la mía, entonces yo creo que Dios va a hacer esto, y Dios dice, pues yo nunca prometí eso. Tú te metiste ahí solito, yo nunca dije que te iba a sacar de ahí, quédate tú ahí, a ver, hazlo como puedas. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo. Otra vez, es la palabra de Dios, es lo que Él dijo que haría. Ciertamente, es verdad, se va a hacer de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Tú crees que tus planes son tuyos? No. ¿Tú crees que tu vida es tuya? No. ¿Tú crees que este mundo, todo lo de aquí, se trata de nosotros? No. Es más, ¿tú crees que la salvación se trata de ti? Todo se trata de Dios. Y Él dice, se va a hacer como yo lo imaginé, como yo lo pensé. Yo lo decreté, así se va a hacer. Y mire, cuando dice la palabra juró diciendo, en el hebreo dice esta palabra Shabá significa estar completo, y es básicamente hacerse 7 veces responsable de lo mismo. Es como si estuviera jurando, declarando 7 veces lo mismo. Y el número 7 indica en la Biblia perfección. Es decir, cuando Dios dice algo, se va a hacer sí porque sí. Para lo bueno hacia nosotros, como también para lo malo. Por eso, ¿en dónde está descansando nuestra confianza? ¿En lo que Dios ha dicho o en lo que yo pienso que Dios ha dicho? Porque de ahí va a radicar mucho la diferencia de mis decisiones. Yo necesito empezar a tomar decisiones basado en lo que Dios ha dicho, no en lo que yo pienso que haría. Se hizo de repente muy famosa la frase, ¿qué haría Jesús? Y cada quien inventó un cuento de lo que haría Jesús. Otros empezaron a contrarrestar. No tenemos que decir qué haría Jesús, más bien qué fue lo que hizo Jesús. Porque esto está escrito, está en la palabra de Dios. Porque nos hacemos dioses a nuestra manera. Somos tan fáciles, tan ligeros en criticar a la comunidad LGBTIQ y ¿sabe qué más? Decir, es que usan a Dios por amor, y pues como ellos sienten amor, pues ¿qué les importa a quién amen? ¿No? Nosotros no estamos lejos de eso, porque también distorsionamos la verdad de Dios, distorsionamos la imagen de Dios, distorsionamos lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho muchas cosas y dice muchas cosas, pero las tomamos tan a la ligera y somos tan rápidos y obvios en nuestras respuestas. No, sí es cierto, no, sí, de verdad, no, sí es cierto lo que dice Dios, pero en nuestras vidas, pues me importa un comino lo que diga Dios. No me importa hacer o tal cosa, o enseñar, o instruir, o disciplinar, o hacer lo que sea,
Porque, pues, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Pero por nuestras vidas, pura mentira. Por eso recordemos, y lo que les dije, miren, si de toda esta casi hora se les olvidó el 90% de lo que dice, quédense con esto: Dios solamente va a cumplir lo que Él ha dicho que haría, nada más. Solamente va a hacer lo que Él ha dicho que haría. Dejémonos de inventarnos milagros, de inventarnos promesas, de inventarnos falacias de Dios. Él solo va a hacer lo que Él ha dicho que haría. ¿Y cómo sé lo que Dios dijo? Pues ahí está la escritura, ahí está la palabra. Ese celular que usamos para ver TikToks infinitamente, mejor úselo para leer la Biblia. Miren, así como regaño express, si nuestros hijos no nos ven usar la Biblia ni en el culto, ¿qué esperamos que ellos la usen? Si yo como papá estoy en el celular viendo Facebook o viendo otras cosas, contestando un WhatsApp, contestando un mensaje, pues ¿qué va a hacer mi hijo? Pues también hago lo mismo. Entonces, aprendamos a simplemente hacer lo que Dios dice, a hacer caso a lo que Dios dice y a creer solo lo que Dios ha dicho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú eres la fuente perfecta de todo lo bueno que hay para nosotros, Señor. Perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, cuando nos hemos desviado de tu camino por creer falsas ilusiones, por creer falsas promesas que tú no has dicho. Señor, perdónanos porque tú has dicho que aún si le añadimos algo extra a tu palabra, seríamos malditos. Perdónanos, Señor, porque sin duda alguna muchas veces hemos puesto en tu boca palabras que tú no has dicho. Perdónanos cuando hemos confiado en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en lo que podemos hacer y no en ti. Ayúdanos y enséñanos mediante tu palabra a obedecerte, a glorificarte, a honrarte, a darte toda la gloria a ti, Señor, para que todo lo que venga de ti, todas esas promesas, todo lo que es posible para ti, Señor, venga a nuestras vidas y podamos ser de bendición para otros. No nos dejes a nuestra propia opinión, no nos dejes a nuestra propia suerte, Señor. Te rogamos tu bendición, tu espíritu sobre nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.